Ahora, si recuerdan desde que empezamos, estuvimos hablando que la primera parte del capítulo 1 y capítulo 2 íbamos a estar, desde el 1 hasta el 7 revelando al rey, ¿sale? Hablábamos que en el capítulo número 1 íbamos a estar viendo, revelando, del 1 al 4 revelando su persona, y a partir del capítulo 5 íbamos a estar viendo, revelando sus principios. Ahora, cuando llegamos al 5, podemos llegar a cometer la equivocación que muchos han cometido de describir esto como los nuevos principios o la nueva ley. Porque si somos justos con lo que vamos a leer, es realmente lo mismo que hemos visto desde el principio. El Sermón del Monte, porque incluso hay personas que dicen, yo vivo por el Sermón del Monte, es como mi ley. Y si ese es tu pensamiento, buena suerte con eso. Pero el Sermón del Monte no establece el nuevo camino para la salvación, ni la nueva forma para acercarse a Cristo. El Sermón del Monte nos vuelve a recordar una vez más la necesidad de un Salvador. Porque cuando leemos esto, nos vamos a dar cuenta, y con eso vamos a terminar, no me quiero adelantar tanto, pero con eso vamos a terminar. Dice que si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos, ya estás amolado. Y entonces nos queda, ellos se quedaban de esta forma pensando, ¿y entonces quién puede? Ese es exactamente el punto. Ahora, definitivamente en el Sermón del Monte no vemos el camino al Padre, porque Jesús es el camino al Padre, pero vemos principios, la mentalidad del reino. Y comienza con palabras que conocemos, bienaventurados, hemos hablado. Hace tiempo tuvimos un estudio acerca de esto. Bienaventurados, muy felices, gozosos. Y nos describe cómo o por qué puede ser que algunos creyentes, que ya tenemos la salvación, que ya creímos en Jesucristo, vivamos una vida apagada, sin este gozo que describe aquí al decir bienaventurados. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados. ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La primera parte habla de una muy felices o la felicidad que podemos encontrar cuando existe en nuestra vida, ¿qué? En versículo 3, la pobreza de espíritu. Jesucristo, hablando también con los fariseos, les decía que Él no había venido por los sanos. ¿Por quién había venido? Cuando leemos este versículo tenemos que considerar que es necesario que una persona se considere, entienda que necesita a Jesucristo, porque de otra forma no va a acercarse a Él. He hablado de este capítulo creo que casi varias ocasiones en la semana. Dios ha estado hablando mucho acerca de esto. Vamos a Juan capítulo 8. Y una vez más, quiero tocar creo que a los jóvenes también les vimos este capítulo brevemente. Nada más quiero retomar algunos aspectos aquí. Juan capítulo 8. En el capítulo 8 está Jesucristo compartiendo dentro del templo, en el patio de las mujeres, al finalizar la fiesta de los tabernáculos. Durante esta celebración, aparte, dentro de otras cosas, o lo relevante para el día de hoy, es que encendían unos candelabros grandes. Y esto era, no lo confundamos con la otra festividad, pero esto era para recordar ellos cómo en algún momento sobre el tabernáculo descendía la presencia de Dios e iluminaba todo. Era un recordatorio de algo que había sucedido, pero que hubo un evento desafortunado que incluso hay el nombre de un niño con eso, y una película de Disney, Ichabod, que quiere decir cuando la gloria de Dios se va, de parte. No estaba ya la gloria de Dios. Y entonces ellos tenían que fabricar algo que recordara esos buenos momentos donde la presencia de Dios reposaba sobre el tabernáculo.
en esa festividad, en ese lugar estaba. La primera porción que vemos de este capítulo 8, y recordarán, es cuando es traída la mujer adúltera. La traen delante de Jesús, él estaba compartiendo, y lo querían hacer caer, diciendo, a ver qué dice, si dice que la matemos, problemas con los romanos, si dice que no, problemas con la ley. Estando en esta situación, Jesucristo hace algo de lo cual han surgido varias interpretaciones, que se agacha y empieza a hacer algo en el polvo, algo en la tierra. Muchos citan Jeremías, este pasaje que dice, en el polvo escribiré sus culpas o sus pecados, y puede ser que sí estaba escribiendo sus pecados, pero me gustaría que pudiéramos considerar una cosa más. En el libro de Números nos describe cuál era el procedimiento para descubrir si una persona había adulterado o no. Si esta persona está diciendo, no, es que es solo un amigo, ¿no? Bueno, vamos a descubrir si esto es realmente cierto. Llevaban a la mujer al templo, y entonces el sacerdote sacaba una vasija y tomaba agua purificada del templo, agua que se utilizaba para la purificación, y llenaba este cántaro. Y después tomaba un poco de tierra del templo y lo vertía sobre, o dentro más bien del cántaro, revolvía como culé, y hacían que lo tomara la mujer. Si su vientre se inflamaba y sus piernas empezaban a temblar, entonces era culpable de adulterio. Y si no, pues no pasaba nada, ¿no? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque si consideramos el capítulo 8 un poquito más adelante, Jesús en el versículo 31 les dice a los que habían creído a él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Más abajo les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la respuesta de estos hombres, estas mujeres que están ahí, pero nosotros no somos esclavos. Nosotros no tenemos pecado, estamos bien. No necesitamos ser liberados. Ahora, regresamos un poquito más arriba con la mujer adúltera. Van a decir, ¿qué tiene que ver Números? Si ella pues había sido capturada en el momento, no había duda, era adúltera. Y ella misma se consideraba adúltera. El problema con esto, y lo leemos aquí, Jesucristo dice de él mismo, yo soy el agua viva. ¿Recuerdas? Y así como en el cántaro se traía agua para purificación, Jesús dice, yo soy el agua viva. Y así como en la imagen del Antiguo Testamento se tomaba tierra del templo, Jesús toma tierra del templo, recordándonos esa imagen de Números, para descubrir el adulterio. Pero descubre el adulterio no de la mujer, porque ella se confesaba adúltera, sino el de los fariseos, que uno a uno fueron soltando las piedras, convencidos de su pecado, y volvieron atrás. Dios describe a la nación de Israel como la esposa adúltera, ¿recuerdan? Pero una adúltera que no quería confesar. Y más adelante en el mismo capítulo 8 vemos a estos mismos, a los que ya habían creído en él diciendo, nosotros no necesitamos ser liberados. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque si nos regresamos a Mateo, podemos ver las tiernas palabras de Jesús a esta mujer. Mujer, ni yo te condeno. ¿Eres pecadora? Por supuesto. Vete y no peques más. La confesión, el corazón contrito y humillado del que dice que Dios no rechaza. La pobreza de espíritu que está describiendo aquí es la condición en la que debemos acercarnos a Dios. Y entonces existe esta promesa de bienaventuranza. Dice, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Posiblemente a ti te ha pasado que comentas, hablas, predicas el evangelio y hay personas que como para que los dejes de molestar, repiten la oración y dicen, a ver, échame la oración ya, para que ya nos vayamos. Pero yo recuerdo mucho, en particular, una persona a la que le compartí, que le dije, vamos a orar, y que pareciera que conocía la cita de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y lo estaba casi diciendo textualmente, y podías notar el llanto, la congoja en su vida de haberse descubierto falto de Dios, falto en su pecado. Esta es la pobreza de espíritu que está describiendo. Dice, bienaventurados, muy felices aquellos que llegan a esta pobreza de espíritu, porque entonces de estas personas es el reino de los cielos. No está diciendo que andes con depresión, sino que reconozcas esta pobreza espiritual, esta pobreza por ti solo. Ahorita en el Oriente, a las 9 estamos viendo Timoteo y estamos viendo
Segunda de Timoteo capítulo 2. Y estábamos hablando de, dice, hijo mío, esfuérzate, no sé si recuerdas en qué, en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuevamente le vuelve a recordar la necesidad, la pobreza de espíritu en la que naturalmente el hombre, la mujer vivimos. Y que cuando nos acercamos a Cristo podamos ser llenos ahora de su presencia, de su espíritu. Y entonces poder disfrutar de esta felicidad porque el reino de los cielos se ha abierto delante de nosotros, no por nuestros méritos, ni por nuestra tristeza, sino por lo que Dios ha hecho. Y aquí necesariamente tenemos que acordarnos de lo que Pablo habla más adelante, cuando que dice que existen dos tipos de tristeza. ¿Te acuerdas cuáles son? Una que lleva ¿a dónde? Y la otra ¿dónde lleva? A la muerte. No está hablando de la tristeza del mundo. No está hablando de la simpleza de la tristeza del mundo. Está hablando de la pobreza de espíritu que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, después dice, versículo 4, bienaventurados, producto de la pobreza de espíritu, los que lloran, porque ellos, ¿qué recibirán? Y nuevamente nos tenemos que acordar otra parte en la que Pablo habla y dice que dice, bendito el Dios y Padre de misericordia, bendito el Dios de misericordia y Padre de toda consolación, que con la consolación que fuimos consolados, ¿sí? Ahora podemos consolar a otros. Y sigue el capítulo y nos describe lo siguiente, que dependiendo o del tamaño del problema es el tamaño de la consolación. Y aquí nos está diciendo, bienaventurados aquellos que por su pecado, que por esta pobreza de espíritu han llorado, porque ellos van a ser consolados. Si alguno de aquí entiende o recuerda o está en ese momento en el que ha llorado por un pecado o algo que quiere rendir delante de Dios, por alguna actitud, por alguna circunstancia, y recuerda ese momento en el que vio para atrás y ya no estaba eso, la dicha, lo hermoso que es la consolación de Dios. Pero vamos ahorita a llegar más adelante y no me quiero adelantar tanto, pero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y utiliza una palabra, dice, porque ellos serán saciados. Es hermoso cuando llegamos a ser saciados de esta consolación, pero recuerda, tiene que venir este proceso de alejarte de tu pecado, de reconocer qué es esto. Me gustaría citar, vamos a Timoteo, segunda de Timoteo, porque pasa algo con nosotros, hermanos. Y creo que esto es algo que puedo decir que pasa con nosotros aquí, en este lugar. Esta es nuestra segunda vuelta, verso por verso a la palabra. Y creo que en muchos de ustedes no falta el conocimiento. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 7. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Considera lo que digo. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, sé que esto ya lo sabes, yo ya te lo enseñé, pero necesito que te pongas a pensar, a considerar en lo que te estoy escribiendo nuevamente. Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, nos habla de un árbol. Salmo capítulo 1, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo, que está plantado junto a aguas de reposo. Pero un versículo anterior a ese nos dice por qué ese árbol llega a ser ese árbol. Y nos dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. El mandamiento que obtuvo Josué en Josué capítulo 1 es no solamente el leer, sino le dijo Josué, no se aparte este libro de la ley, no se aparte, léelo. Y de día y de noche medita en él, para que hagas, ¿y qué? ¿Te acuerdas? Guardes lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Y nuevamente, y una y otra vez vemos a lo largo de la palabra, que no basta con tener el conocimiento. Sé que muchos de ustedes de aquí, este capítulo lo conocen. Pero ¿cuál es la diferencia entre conocer? Porque aquí estamos viendo que este sermón está dirigido a sus discípulos, pero también a una gran multitud, entre las cuales estaban los fariseos. Y eran personas que también conocían tan bien que de alguna forma practicaban rigurosamente estas leyes, pero su corazón no había cambiado. Ayer le estaba diciendo a Juanpi cuando veníamos,
porque me estaba hablando de... A mí me edificó mucho llegar y ver a Juan Pitán animado. Creo que eso fue lo que más me edificó. Porque a veces uno quiere llegar a animar y lo animan a uno, ¿no? Y me empezó a contar de Berito y Juanpi, de las personas que le habían compartido, a las que le habían compartido, la psicóloga frustrada de que no estaba triste. Y me decía que él estaba muy contento y lleno de Dios y que estaba esperando que Dios hiciera un milagro. Y hasta me equivoqué, le dije, no, ya no va a haber más. No, le dije, sigue orando por ese milagro, pero creo que ya ha ocurrido un gran milagro. El cambio de corazón. Ese cambio de corazón que no puede producirse por méritos humanos. Y esto es de lo que está hablando aquí cuando le dice que el Señor te dé entendimiento, porque muchas personas sin ser creyentes pueden leer la Biblia y decir, ¡ay, qué buenos consejos! Pero cuando te acercas a Dios, entregas tu vida a Él, como dice Corintios, que lo espiritual ha de entenderse por lo espiritual, y tomas un tiempo para decir, Dios, ¿qué onda con esto? ¿Por qué me lo estás diciendo hoy a mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué está mal? Y meditas realmente en lo que Dios está trayendo, entonces te da entendimiento. Y puedes ver la diferencia entre una persona con conocimiento y una con entendimiento. Porque el que es entendido lo lleva a cabo. Y el que conoce lo puede citar. Como leímos al principio de Mateo, cuando Herodes llama a los escribas y les dice, oigan, ¿qué onda con esto del rey que había de nacer? Y dicen, sí, pues esto es la profecía que decía de Belén y se la citan, pero ellos no lo habían ido a buscar. Y en cambio, personas que a lo mejor no sabemos qué tanto conocimiento tenían como los sabios de Oriente, habían hecho todo un viaje para buscar al rey que habría de nacer. Bienaventurados los que lloran, entienden, se acercan a Dios, entregan su vida y se saben necesitados de su gracia, porque son ellos los que van a recibir consolación. El versículo 5 nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Se dice de Jesucristo, se dice también de Moisés, los caracterizaba la mansedumbre. Y describe esto, poder bajo control, pero bajo control de Dios. Y puede ser, hermano, piensa un poco el día de hoy acerca de esto, que a lo mejor no has sido consolado o consolada porque tu corazón lo has endurecido y no has llegado al punto de quebrarte delante de Dios. Pero cuando te quebrantas delante de Dios puedes experimentar esta felicidad que describe aquí, esta bienaventuranza. Posiblemente no vives un cristianismo lleno de gozo, porque no hay en ti esta mansedumbre, sino una soberbia, una jactancia de tu caminar, de tu conocimiento, de lo que sea. Pero aquí nos está describiendo Jesucristo y nos está recordando que en esto el creyente puede encontrar bienaventuranza, esa felicidad, en un espíritu manso. Por supuesto, cada uno de nosotros tenemos el poder de hacer muchas cosas. Tenemos la capacidad, los dones, a lo mejor incluso los recursos tienes para hacer cosas. Pero si puedes poner todo eso bajo el control de Dios, vas a encontrar esta felicidad de la que describe aquí. Porque el hombre, ¿recuerdas esta canción? Solo Dios hace al hombre feliz. Ese himno de antes. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y llegamos al versículo 6 y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahorita que estuvimos en el campamento, estuvimos estudiando Efesios capítulo 6 y estuvimos viendo la armadura, ¿no? Y uno de los elementos que recordarás es la coraza. ¿Te acuerdas de qué? De justicia. Y estábamos hablando de lo siguiente, porque en algunas ocasiones cuando lo estaba preparando y platicaba con mi esposa, le decía que lo había escuchado en algunas ocasiones, había estado en iglesias en las que lo explicaban como, ya ven, para proteger tu corazón tienes que echarle ganas, ser justo, hacer las cosas que son correctas. Pero cuando venimos acá y leemos Efesios, nos dice que lo que protege nuestro corazón, porque antes dice o habla de los dardos del enemigo, y los dardos del enemigo te hacen, te exhiben como lo que eres, falto también.
Te hacen sentir condenación por lo que hiciste, por lo que eres o por lo que fuiste. Y si pones tu propia justicia protegiendo tu corazón, no sirve de nada. Pero si pones su justicia protegiendo tu corazón, ¿qué es lo que dice Romanos? Si Él es el que justifica, entonces, ¿quién puede condenarnos? Y este versículo nos está recordando eso. Bienaventurados los que tienen esta hambre y sed de justicia. No la propia, porque saben que no somos suficientes. No, podemos un tiempo a lo mejor medio hacer algo, pero volvemos muchas veces atrás. Pero si descansamos en su justicia, en lo que Él es, dice, bienaventurados, porque ellos, ¿qué dice? Vas a ser saciado de esta justicia. Ahora, esto es muy importante también para entender lo demás. Es difícil ser saciado y ser lleno cuando no ha sido vaciado. Primero el hombre, el creyente, necesita ser vaciado para poder ser llenado. Y Jesús más adelante también describe esto diciendo, no se puede poner vino nuevo en odres viejo, porque los dos se pierden. Se necesita un odres nuevo para un vino nuevo. Y por lo tanto se necesita un corazón transformado, no por las obras propias, sino los méritos de Cristo, para entonces ser saciado de esta justicia. Y entonces experimentar esa felicidad, esa bienaventuranza de la que está hablando aquí. ¿Cómo debió de haber sido la experiencia del hombre leproso cuando Jesucristo no solamente lo sanó, sino que lo tocó? ¿Recuerdas? Los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, alejados de su familia, alejados de todo. Y desde que se da la ley de cómo validar si un leproso es limpio, hasta el leproso que sana a Jesús, no hay registro con excepción obviamente de Naamán, del leproso que fue sanado, pero eso ni siquiera era del pueblo de Dios, de otro leproso. Entonces, ve esto, o sea, él estaba leproso, nunca nadie ya lo había abrazado, ni siquiera se le había acercado, tenía que guardar una distancia, creo que 15, no me acuerdo, pero muchos metros, ¿no? Casi como el COVID, aléjate, y Jesucristo lo abraza. Y entonces, y recuerda, la lepra era una imagen, un símbolo del pecado. Y entonces, por primera vez, este hombre lleno de lepra, y lo podemos llevar a nuestra vida, nosotros llenos de pecado, somos llenos de justicia, y la justicia de Cristo nos es imputada. Y nuestro pecado le es colgado sobre la cruz, y somos hechos justos delante del Padre, porque Él ve a Jesús. Bienaventurados los que llegan a esta condición de tener hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. 7, ¿lo puede leer alguien, por favor? Ayer que nos fuimos, ya tenía yo ganas de platicar desde hace un buen rato con Dani. Nos fuimos Dani y yo, y estuvimos platicando, me gustó. Y empezamos a hablar de varias cosas, y entre ellas salió hasta la nueva reforma al Código de Puebla acerca del aborto, ¿no? Y empezamos a hablar un poquito acerca de esto. Y algo que me decía Dani, y llegamos a la conclusión, que muchas personas que, por ejemplo, han llegado al aborto o cualquier otro pecado, ¿no? Les es difícil regresar a Dios o volver a la iglesia porque sienten, ¿cómo es que voy a regresar habiendo hecho esto? Ellos son muy duros, no me van a aceptar. Y hace un momento te decía lo del hombre leproso. Fue dada la ley en el libro de Éxodo, y esto implicaba un cántaro, agua, un ave, y era algo muy complejo para poder validar si alguien ya no tenía lepra, ¿no? Jesús, después de sanar al leproso, le dice, ve con el sacerdote, que te revise, que haga el rito de purificación. Imagínate que llega ese leproso con el sacerdote, y los sacerdotes dicen, ¿y qué se tiene que hacer en estos casos? Porque nunca había pasado. ¿Cómo le hacemos? Y entonces tenían que acudir a los escribas para que les recordaban lo que decía la ley acerca de la lepra y de cómo
hacer todo esto porque no había un registro, no se practicaba. Y hace tiempo junté a los ancianos de la iglesia y algunos hermanos de los que son responsables y les dije, miren, hay ciertos tipos de pecados que el día de hoy se están haciendo más comunes dentro de la sociedad y que a lo mejor la iglesia está acostumbrada a lidiar con, no sé, el adulterio, la fornicación. No lo estoy minimizando, pero son cosas que a las cuales son más comunes tratar. Pero cada vez hay pecados mucho más confrontantes y que estas personas van a ser encontradas por Cristo. Y muchos de ellos se van a arrepentir, pero llegarán a un lugar donde sepan qué hacer con ellos, que sepan cómo recibirlos, que sepan cómo amarlos. Y esto es de lo que habla este versículo. Nosotros que hemos experimentado misericordia, deberíamos de ser expertos en dar misericordia. No estamos hablando de permitir el pecado, sino de entender lo que se siente la pobreza de espíritu, el haber llorado por algo y el necesitar restauración. De eso es de lo que estamos hablando. Y creo que no todos estamos preparados para esta generación, pero podemos estar con la ayuda de nuestro Señor. Si pedimos la guianza de su Espíritu, pedimos de su amor para poder dar misericordia a los que necesitan misericordia, amor a los que necesitan amor, corrección a los que necesitan corrección, y un jalón de pelos a los que necesitan un jalón de pelos, pero que tengamos y sepamos qué es lo que se necesita hacer. Hermanos, fuimos objetos de la misericordia y de la gracia de Dios. Y no puede ser que personas que se nos ha perdonado tanto, no podamos brindar la mano a aquellos que lo necesitan. ¿Recuerdas la parábola del mal siervo? Aquel que se le perdonó y que él no perdonó. Creo que en algún sentido la iglesia actual, en algunas áreas demasiado permisiva y en algunas áreas o en algunas iglesias demasiado condenatoria. No estoy hablando de que debe existir un balance, sino estoy hablando que debe existir un apego bíblico en el que recibimos misericordia y entonces podemos dar misericordia o damos misericordia y alcanzaremos misericordia. Ahora, recuerda, ¿qué es lo que nos dice Gálatas o Efesios? Ya se me olvidó. Pero dice, vosotros que sois espirituales, si hallan a alguno de sus hermanos en pecado, corrígenlos con espíritu de mansedumbre. Y nos describe algo, porque puede ser que ustedes también sean tentados. Y la misericordia, la mansedumbre reconoce la pobreza de espíritu, que yo soy falto, que yo también necesito o necesitaré en algún momento una mano amiga, un hermano, una hermana llena de amor, que me atraiga nuevamente a Cristo y que me lleve al perdón y al arrepentimiento. Bienaventurados, encuentran felicidad, bienaventuranza aquellos que dan misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, ¿qué? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra que vemos descrita aquí, por supuesto aplica la palabra limpio, pero la palabra en griego hace más referencia a la palabra puros de corazón. ¿Por qué esto es relevante? Si podríamos decir, es básicamente lo mismo. No necesariamente, porque la pureza es diferente a la limpieza. No sé, los anillos que compramos en la feria o que nos regalan en la feria están limpios y los podemos echar si quieres en Lysol y están limpios, pero no necesariamente son puros. ¿Por qué? Porque están compuestos de más de un material, aleaciones de lo que se les ocurra, ¿no? O plásticos de los que sea. La pureza que describe aquí, o la palabra que encontramos aquí, el principio que está tratando de describir es aquellos que han sido limpiados, pero que necesitan decidirse por un solo camino. Y también hablábamos con los jóvenes acerca de esto, porque es necesario no estar dudando entre dos caminos. Es necesario no estar tomando un poco de esto y tomando un poco del otro. Habla acerca de aquellos que se deciden por una cosa y entonces encuentran plenitud en ella. No sé si te pasó o fuiste de aquellos que anduvieron de carrera en carrera, que empezaron como 3 carreras diferentes y hasta que le pegaron a la que más o menos los hacía felices, ¿no?
no hay felicidad, no hay plenitud en estar buscando en varios caminos. Como no lo hay en aquellos que están buscando la felicidad en muchas parejas. Se encuentran finalmente solos, tristes y con el mismo vacío. Pero aquí describe que cuando nuestro corazón está completamente decidido por Él, entonces podemos encontrar esa satisfacción. Ahora, el punto no es la búsqueda de la felicidad, recuérdalo, es la búsqueda de Cristo, pero entre más plenos somos en Él, más plenitud encontramos en nuestra vida. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y uno de los elementos también de la armadura que vimos, van a decir los jóvenes, está pirateándose toda la predicación. Pero de lo que estábamos estudiando era acerca de calzados los pies con el apresto del Evangelio, pero dice una palabra muy específica. ¿Te acuerdas de qué es? De paz. Las buenas nuevas son, arrepiéntanse, sí, pero también porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Ese es el Evangelio de paz. No un Dios que viene a destruirnos, sino un Dios que ha venido a reconciliarnos con Él. Y aquí nos está diciendo, bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué mayor paz, qué más grandes pacificadores que aquellos que predican el Evangelio de paz? Que reconcilian al mundo, bueno, eso lo hizo Cristo, pero que dan el mensaje de reconciliación. Lo que dice Pablo, fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. Dice, vayan y díganle a las personas, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere reconciliarse con ellos. Bienaventurados los que padecen, ¿qué? Versículo 10, ¿lo puede leer alguien? Anotaste todas estas cosas, te gustaron, las entendiste y las pusiste por obra. ¿Puedes esperar una vida fácil y tranquila en este mundo? Por supuesto que no. Timoteo también nos describe que los que quieran vivir piadosamente van a experimentar persecución. Y aquí nos está diciendo, y yo casi imagino, obviamente es mi sola imaginación, que Jesús cuando decía esto señalaba a sus discípulos y señalaba a Él. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vivir esta vida no te garantiza paz con los demás, te garantiza paz con Dios, que es lo que vino a darnos. Por eso mismo Jesucristo dice, ¿a poco pensaban que había venido a dar paz? Y yo creo que los discípulos dijeron, no, pues eso dijo, ¿no? Yo he venido a traer espada, división entre padres, hijos, Y lo que describe es que cuando la luz de Cristo está en nuestro corazón, se enfrenta con las tinieblas que hay en el mundo. Y existe ese conflicto. Y esa es la verdadera guerra espiritual. El conflicto que a veces hay entre nosotros, entre la carne y nuestro espíritu, por causa de la justicia de Cristo. Continuamos y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si tienen razón, te lo ganaste. Si es mintiendo, bienaventurados. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ayer que estaba leyendo esto, me puse a pensar, a ver, no sé si a lo mejor soy el único. ¿Alguno de ustedes ha probado sal que no sabe salada? ¿Alguien que diga que sí? Yo me puse a pensar, o sea, yo nunca he probado algo como esto, que la sal deje de ser salada, porque es parte de su composición, ¿no? Entonces me quedé pensando en eso. Y cuando leía, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces,
Está hablando de algo que no debería de ser porque somos creyentes, pero que rara y extrañamente a veces caminamos por ese camino. ¿Qué es lo que hace la sal? Digo, sabemos, ¿no?, que antes lo utilizaban para los caminos, para que no crecieran malas hierbas, la utilizaban para los alimentos, para que se preservaran. Pero algo particular de lo que recordaba ayer es, porque en la semana me comí una maruchan, y cuando tomas mucha sal, ¿qué te da? Sed. ¿Qué es lo que hace la sal? Nos da la necesidad de tomar agua. ¿Qué es lo que debería hacer el creyente? O la presencia del creyente. Evitar que crecieran malas hierbas, la preservación de la unidad de un lugar y que las personas necesitaran más el agua viva. Volteamos a ver nuestra comunidad. Y somos muy dados a criticar, a decir, ay, es que este gobierno, no que mucho cambio, mira, está peor que... Y no nos ponemos a pensar que si nuestra sociedad se está pudriendo, es porque posiblemente hemos dejado de ser sal. Si nuestro matrimonio tiene problemas, posiblemente no estamos siendo sal. Si nuestra familia está en esta condición, posiblemente hemos dejado de ser sal. Hemos dejado de dar ese sabor, hemos permitido que crezcan esas hierbas, hemos dejado de necesitar el agua viva o hacer que los demás necesiten el agua viva. No porque digan, ay, estos cuates están bien locos, voy a mejor a buscar a Cristo, porque no, sino porque tu ejemplo conduzca a los demás a buscar a Cristo. Y si nos ponemos a pensar en lo que acabamos de leer en las bienaventuranzas, muchas veces dejamos o abandonamos esta pobreza de espíritu porque no estamos buscando esta agua viva. Dejamos de llorar porque nos fortalecemos en nosotros. Dejamos la mansedumbre y tomamos la jactancia porque nos sentimos aptos. Ya no anhelamos su justicia porque ponemos la nuestra por delante. Nuestras obras, las reuniones a las que vamos, los estudios que hemos tomado, los estudios que damos. Dejamos de ser misericordiosos porque nos hemos olvidado de la misericordia que hemos recibido. Y entonces nuestro corazón empieza a decidir entre dos caminos, la alabanza propia y la alabanza de Dios. Pero tenemos que recordar que dice que nosotros somos la sal y que si no hacemos nuestro trabajo, entonces ¿qué sucede con nosotros? ¿Para qué servimos? Y después describe, vosotros sois la luz del mundo, no los de la secta. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y se alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te decía de esta porción de capítulo 8 de Juan. Están en la fiesta de los tabernáculos. Esos candelabros precisamente se ponían algunos en el patio de las mujeres. Está Jesús ahí con la mujer adúltera, pero está el candelabro ya apagado porque nos dice que era en el día final, capítulo anterior, entonces esto ya había pasado a la fiesta. Y Jesucristo en ese mismo capítulo más adelante les dice, yo soy la luz del mundo. Ese candelabro que está apagado, que recuerda la presencia de Dios en este lugar, ha vuelto a regresar. Yo soy la luz del mundo. Esa luz que ya tienen que ustedes producir, ahora yo estoy aquí. Nuevamente la gloria de Dios ha regresado. Pero en esta porción, interesantemente dice que nosotros ahora somos la luz del mundo. No pienses cosas raras de ahora somos Dios. No, esta luz es posible por lo que está en nosotros, por Él. Jesús más adelante va a decir que sin Él nada podemos hacer. Y la única razón por la cual podemos ser luz es porque estamos con Él. Pero si estamos con Él y no estamos alumbrando a los demás, entonces hay un problema con nosotros. Déjame, ya le conté algunas veces esta historia, creo que también en el campamento. Perdón, pero es que hoy tengo estas historias a la mano. Cuando estuvimos en Sinaloa, nos llevaron fuimos a visitar a unos hermanos a un ejido en Compuertas. Pues en esa época, cuando fuimos, pues era así bien ranchería, no había nada. Y entramos a comer con unos hermanos y mi esposa dijo, ¿puedo pasar al baño? Y los mismos hermanos dijeron, sí, pero no prendas la luz.
Yo me quedé así como, ¿por qué tú? O sea, ¿qué pasa, no? Y prendimos la luz, ¿no? Y estaba toda la pared tapizada de cucarachas de esas enormes, insectos de todas clases, todo lo que no querías ver. Y hubiéramos dicho, mejor no lo hubiéramos visto, pues lo vimos, ¿no? Y obviamente pues hubo que apretar porque dijimos, no, está medio raro ver hacer del baño acá, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la luz? Exhibe aquellas cosas que incomodan. Y creo que en muchas ocasiones, por eso la iglesia ha dejado de ser luz, por miedo a incomodar, por miedo a ser intolerantes o miedo a que sea expuesto lo que somos. Pero Jesucristo es la luz. Y si la luz está en nuestros corazones, Dios conoce lo que somos. Dios exhibe lo que somos. Y la única forma, recuerda, con eso empezamos, que una persona pueda acceder al arrepentimiento es saberse pecador. Y si la luz no brilla, no alumbra y no expone eso. Si la palabra de Dios no es expuesta, recuerda que bueno, esto es lo que sí, pero esa es la función de la ley, el exponer el pecado, decirnos quiénes somos. Y entonces, viéndonos faltos, viéndonos pecadores, acudir al arrepentimiento. Pero si la luz ya no brilla, ¿cómo buscarán a un Dios del cual no han oído? ¿Cómo lo van a hacer? No importa qué tan incómodo, duro pueda ser cuando la luz alumbre el pecado, debe de hacerlo, para que sean alcanzados y sean transformados por Dios. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta porción la vamos a ver la próxima semana. Solamente me gustaría que nos quedamos con este versículo. Después de ver todo esto, necesariamente tenemos que responder en necesidad de Cristo. Porque no siempre estamos en esta pobreza de espíritu, no siempre estamos vaciados de nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Hemos sido salvados, nuestros pecados han sido perdonados. Pero estuvimos hace un par de meses en Hebreos, ¿recuerdas? Y dice que acudamos a ese trono de gracia para obtener el oportuno socorro. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos santifica. Y necesitamos su constante gracia, porque no son nuestras obras, no es nuestra justicia, es Él. Timoteo también, en 2 de Timoteo, hoy hablamos allá en el oriente de la ciudad, porque habla también de la gracia, pero termina diciendo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Está la obra redentora, santificadora de Cristo. Pero por otra parte, y al mismo tiempo, y sin conflictos, está el hombre, la mujer que Dios ha transformado, que necesita diligentemente estarse presentando delante de Dios para ser transformado, utilizando la palabra primeramente para ellos mismos. Y recordando también lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo, haciendo esto, perseverando en la palabra, te salvarás tú y los que te escuchen, los que te oyen. Vamos a orar. Padre, el día de hoy nuevamente hemos leído tu palabra. Quiero rogarte que esto que hemos estudiado no solamente quede en nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón, trae entendimiento a nuestra vida. Padre, recuerda esta palabra durante la semana cada uno de nosotros y que podamos ponerla por obra. Dios, confronta nuestros corazones, incomódanos y acércanos al arrepentimiento. Gracias, Padre. Y también te ruego por aquellos que el día de hoy que han leído esto y que han descubierto que no hay esta felicidad, no hay este gozo en su vida. Padre, te ruego que tú
los guíes a si alguna de estas cosas son las que necesitan, o todas, poner en práctica para poder vivir de esta forma, bienaventurados, felices, gozosos en tu obra, en nuestros corazones. Bendito eres, Padre. Amén.